Leticia Baltazar, buenos días. Don Antonio, buenas noches desde México. Marisol Correa, acá aún es jueves 12, saludos y bendiciones desde Acapulco, Guerrero, México. Camila, saludos desde Argentina. Ana Hernández, buenas noches desde Coatepec, Veracruz, México. Gracias, don Antonio, por todo lo que me ha ayudado, sus posts. Gracias a usted soy libre. Bueno, gracias a ti, que eres la que ha tomado la decisión y la que ha hecho todo el esfuerzo. Yo me limito solamente a ofrecer información, a mostrar el camino que hay que seguir, pero el esfuerzo grande, perdón, el esfuerzo grande está de vuestra parte. Lucrecia Duarte, saludos desde Venezuela. Me ha ayudado mucho en mi crecimiento personal y saber contrarrestar a un narcisista. María Gómez García, saludos don Antonio. Aquí son las 10:35. Saludos desde Calgary, Canadá. Gracias por sus vídeos. Tenemos una convivencia con un narcisista. Guarnera Lía, era el único lugar, la cama, donde podíamos llegar a un acuerdo. Nunca solucionábamos nada. Marisol Martín Rodríguez, es bueno, pero luego te lo quita, como que juego con la mente y te confundes y no sabes qué es lo que pasa. Buenas noches desde Sonora, México. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar, de ese mito que existe respecto al sexo del narcisista, a la idea de que los narcisistas son buenos en la cama. Vamos a ver la segunda parte, la segunda cara de este mito, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar este impasse que se ha producido para comentaros, recordaros que ya ha salido a la venta el libro Picasso, el gran narcisista, un libro en el que he estado trabajando los 2 o 3 últimos años. Ya sabéis que Picasso fue un pintor de mucho prestigio, muy famoso en el siglo XX, quizá haya sido la cumbre de la pintura o del arte en general, porque no solo por sus cuadros, que son realmente espectaculares, sino porque supuso una revolución. Él formó parte de ese grupo de pintores que cambiaron la historia de la pintura y la historia del arte, porque Picasso no solo se dedicó a la pintura, sino también a la escultura, al collage, que dio lugar a nuevas formas de expresión artística. Realmente fue un genio, eso no lo podemos discutir, pero como persona realmente se comportó muy mal con las personas que le rodeaban. Fue un auténtico narcisista, que es lo que analizamos aquí. Esto es una biografía de Picasso en donde pasamos un poco por encima sobre la pintura para centrarnos en los aspectos humanos, en los aspectos personales de este personaje. Hablamos de sus relaciones con sus parejas, con sus amigos, con sus familiares, y analizamos un poco la conducta que este hombre mantuvo con todas esas personas que le rodeaban, de qué manera maltrató, humilló, vejó a todas esas personas, siempre con el afán de ser el que figurara y ser la persona que saliera siempre como que era el mejor de todos, ¿no? Aquí podemos ver realmente cómo se comporta un narcisista, podemos ver cuáles son las características de un narcisista analizando la biografía de este señor. Así que este libro ya está, sabéis que lo podéis encontrar en Amazon. Aparte de este libro, ya sabéis que tenemos la colección de ayuda, que tenemos ya 6 libros. A final de este mes saldrá el 7º libro. Tenemos cómo se lo explico al corazón para aquellas personas que necesitan salir de una relación tóxica o que han salido de una relación tóxica y necesitan reconstruir su vida. Cómo reconocer a un narcisista, esa pregunta que es lo que más constantemente más sale en el canal, en los directos, sobre qué características tiene que tener un narcisista. La piedra gris, esa técnica que nos ayuda en momentos determinados a convivir con el narcisista cuando no nos queda más remedio que tratar de soportarlo y de salir adelante. La dependencia emocional, que es ese grave problema que tienen las víctimas de los narcisistas. El contacto cero, que es la técnica para poder alejarse del narcisista, para poder romper esa relación.
y el libro que es el éxito de ventas, que durante casi todos los meses desde que salió está siendo número uno, excepto el mes pasado, que fue el libro de Picasso. Este libro, La madre narcisista, en donde se explica las características que tienen las madres narcisistas, cómo causan tanto daño a los hijos, cómo los hijos arrastran esos traumas hacia la edad adulta, por qué la madre elige a algunos de los hijos para maltratarlos con diferencias sobre otros hijos, por qué escogen normalmente a una hija a la que consideran la hija de oro y la miman y la tratan con toda consideración mientras maltratan al resto de los hijos. Todo ese tipo de peculiaridades las explicamos aquí en este libro, La madre narcisista, que ya os digo que ha sido el número uno de venta en los últimos meses, excepto el mes pasado, que fue el libro de Picasso el que más se vendió. Este es el que desde que salió está siendo el número uno en ventas. Ya sabéis que para encontrar los libros, bueno, he dejado un enlace, ahí lo tenéis, Antonio de Vicente Amazon, al principio del todo, pues si dais a la ruedita, veréis que al principio hay un enlace que os lleva directamente a la página de Amazon, en donde podéis encontrarlos. Si no, de todas formas, entráis en Amazon y escribís arriba Antonio de Vicente y os lleva a la página donde están los libros. Betsaida Moreto Rosario, ¿por qué el narcisista ahora se interesa por los niños cuando fue el que nos abandonó? Desde que se fue no le da ni un dolor y le dice a los amigos que no le dejo ver a los niños, y eso no es verdad. Bueno, lo que ocurre en estos casos es que el narcisista quiere dejarte a ti como que tú eres la mala, como que tú eres la que está actuando mal, quiere manipular a través de los hijos, entonces se da cuenta de que ese es el punto en donde te puede hacer daño y por eso está incidiendo sobre ello. Realmente yo estoy seguro de que realmente los niños no le interesan para nada, pero es la forma de hacerte daño, es la forma de hacerte sufrir, es la forma de hacerte... la única forma, porque como ya te has alejado de él, estás fuera de su alcance, él sabe que por medio de los niños puedes seguir haciéndote daño. Graciela López, doctor, a mí me pasaba que quería estar con mi expareja y siempre decía que era cuando ambos queríamos y cuando teníamos relaciones parecía una desconexión total. Efectivamente, el narcisista, una de las características es que va a lo suyo y no le interesa mucho la otra persona, con lo cual da esa sensación. Es uno de los puntos de los que vamos a hablar, de esa desconexión que se produce porque el narcisista solo mira sus propios intereses y lo demás no le interesa. Betsaida Moreta Rosario dice que yo llamo a la mujer con la que se casó y no es cierto. Cecilia Jiménez, y en México, ¿cómo lo podemos conseguir el libro? Pues en Amazon, yo creo que, bueno, yo sé que en México se venden libros de Amazon, con ese enlace podéis entrar y comprarlo de forma digital. Amazon es una plataforma muy segura, donde no hay ningún problema con los pagos, o sea que podéis comprarlo con toda confianza. María, hola, saludos desde Texas, feliz fin de semana, un tema muy fuerte pero muy importante definitivamente, exactamente, es un tema que a veces es un poco controvertido, del que a veces cuesta hablar, todos estos temas a veces son un poquito escatológicos, ¿no? Un poquito que cuesta meterse en estas cuestiones, pero que realmente tienen mucha importancia en una relación. Rafael Alonso García, buenos días, don Antonio, muchas gracias por tanta ayuda. Estoy intentando salir, estoy muy enamorado de mi maltratadora, lo he dado todo por ella y no ve nada. Saludos. Lo principal de todo, Rafael, es darse cuenta realmente de que esa relación te hace daño, es lo más importante. Cuando uno comprende que la otra persona no lo ama, que solamente es él el que está aportando, o ella, quien está aportando a esa relación, y que solo le sirve para sufrir, solo le sirve para pasarlo mal y que eso no tiene absolutamente ningún futuro, es cuando uno tiene que empezar a replantearse si realmente ese amor está bien enfocado. El amor no es algo irreflexivo que salga de nuestro cuerpo, de nuestra mente hacia la otra persona, sino que el amor también se puede condicionar, también se puede dirigir. A veces uno cree que cae en el amor y que no puede hacer nada para defenderse de esa situación. Por supuesto que sí lo puede hacer cuando uno hace introspección, cuando uno hace análisis. Al final esas ideas se van desmoronando y ese amor incontrolado que siente se puede empezar a controlar, se puede empezar a redirigir y uno puede dejar de amar a esa persona
de la que estaba locamente enamorado, porque realmente eso, como hemos comentado en tantas ocasiones, eso no es amor, sino que eso es dependencia emocional. La dependencia emocional se puede solucionar, ya tenemos el libro de dependencia emocional en donde hablamos sobre todo ello, donde explicamos cómo salir de esa situación. También tenemos muchos vídeos en el canal, el que no quiera comprar el libro, es un tema que hemos tratado en muchas ocasiones en el canal. Como sabéis, el tema del sexo con el narcisista siempre ha sido un tema bastante controvertido porque existe el mito de que los narcisistas son grandes amantes, un mito realmente discutible, ¿no? Porque realmente para ser amante, para tener relaciones sexuales, uno de los componentes más importantes en las relaciones sexuales es la emocionalidad, es la entrega, y eso es algo de lo que el narcisista carece casi por completo, ¿no? Entonces, realmente muchas veces nos vamos simplemente a la ejecución física, por decirlo de alguna manera. El narcisista trata de ser muy bueno físicamente, trata de conocer muy bien cómo responde la otra persona, pero simplemente para manipularla, para poder, forma parte, el sexo en principio forma parte del proceso de enamoramiento. El narcisista aprovecha ese enamoramiento que se produce al principio de la relación para deslumbrar a su víctima que en ese momento cree que realmente está siendo amada. No presta mucha atención tampoco, sino que simplemente se deja llevar, se deja ir, y en esa situación cree que realmente está siendo amada de una forma correcta. La víctima está embriagada, por decirlo de alguna forma, está borracha, está tránsida de amor en ese momento, siente que todo corre a una velocidad tremenda, es como una montaña rusa que caes y ves que todo el mundo, todo el paisaje pasa a una velocidad tremenda a tu lado, y uno pierde el sentido de la orientación, uno no sabe si está boca arriba o boca abajo, y en esas circunstancias uno puede creer que realmente esas relaciones sexuales son lo mejor que hay, son algo espectacular. Pero después, cuando uno ya las cosas se van calmando, cuando las aguas se van tranquilizando, es donde uno empieza a analizar y se da cuenta de que no es así, de que hay muchas cosas que no son correctas, donde hay muchas cosas que no son como uno se imaginaba, y es precisamente de lo que vamos a tratar hoy, ¿no? Porque esas relaciones sexuales terminan haciendo daño a la víctima, porque terminan resultando dolorosas, y uno de los elementos fundamentales de enganche y de adicción de las personas a las relaciones, ¿no? Más que las relaciones sexuales, la idea que tenemos sobre las relaciones sexuales. Aquí entra en juego el concepto ese del que hemos hablado también en muchas ocasiones, de la disonancia cognitiva, de esa imagen que uno se crea y que después es muy difícil de contradecir, y que uno busca explicaciones para poder justificar que las cosas no son como uno se imagina que deberían ser, ¿no? Pedro Jesús nos manda ahí unas llamas. Floris Sabau, buenos días desde Baleares, felicidades por el programa, muchas gracias. Marisol Martín Rodríguez, yo escojo puro narcisista inconscientemente, estoy yendo a la psicóloga y me está ayudando a ya no enfocarme en este tipo de gente, pero la última relación me afectó más, y he batallado para sanar. Lo que ocurre es que muchas veces, como hablábamos antes cuando enseñábamos el libro de la madre narcisista, muchas veces las personas arrastran traumas de su infancia, de su educación, personas que se han desarrollado, han crecido en relaciones tóxicas, llegan a entender que ese tipo de relaciones son las relaciones normales, que el amor consiste en eso, en manipular, en presionar, y entendemos a veces que eso es amor, ¿no? Que el hecho de que un hombre te cele, por ejemplo, o una mujer, el hecho de que revise tus cosas, de que quiera saber qué tienes en tu celular, qué llamadas hiciste, que quiera revisar tus cosas particulares, personales, entendemos que eso puede ser amor, que eso es que la persona te quiere, que la persona... Y en realidad es todo lo contrario, eso es posesión, eso es querer controlar tu vida, eso es todo lo contrario de lo que es el amor, porque todo ese tipo de situaciones surge de la inseguridad de la otra persona. El narcisista, siempre hemos dicho que es una persona muy insegura, porque es una persona vacía, una persona que no tiene confianza en sí mismo, y eso es lo que le hace que adopte todo ese tipo de actitudes, que sea tan celoso y que quiera vigilar tanto a la persona.
Por eso muchas veces tenemos una idea equivocada del amor, que es lo que nos arrastra a buscar un perfil determinado de persona, es lo que nos arrastra a buscar ese tipo de persona, de hombre o de mujer posesiva, porque entendemos que esa posesión es el amor, cuando es todo lo contrario. El amor, en principio, debe ser libertad y respeto. Si una persona te ama, te quiere como eres, no trata de cambiarte, no trata de controlarte, no trata de decirte cómo tienes que vivir, no trata de decirte quiénes tienen que ser tus amigos, ni nada de todo eso, sino que el amor tiene que ser algo totalmente libre y sobre todo totalmente respetuoso. Si no te respetan como persona, es que no te aman como persona. Y eso es algo que hay que entender. Muchas veces ya digo que venimos de todos estos traumas que vienen de nuestra infancia, de estas formas de vida, de estas formas de comportarse que hemos ido viendo en la infancia, en donde desde el cine hasta la música nos está hablando de ese tipo de relaciones, entendiendo como que es amor el hecho de que una persona te controle, que una persona trate de guiar tu vida, trate de decirte lo que tienes que hacer. Todos esos mitos que se van creando nos van dando una idea, una educación que hace que caigamos en esos perfiles, que entendamos que eso pueda ser amor cuando realmente no lo es. Perdón, pero hoy ando con la garganta un poquitín. Aquí estamos con un tiempo, ayer hacía un calor tremendo, pero después por la noche la temperatura baja, así que al final uno termina con la garganta afectada. Pedro Jesús, también el psicópata, no entiendo. Bueno, hemos hablado muchas veces que los psicópatas, a ver, Pedro Jesús, no sé si se refiere al tema de... No entiendo la pregunta, pero bueno, de todas formas, si es respecto a que si en el sexo los psicópatas se comportan igual, hemos de recordar que los psicópatas en su mayor parte, prácticamente todos los psicópatas, son narcisistas o tienen conductas narcisistas. No es un narcisismo como el de los narcisistas puros, ¿no? No es un narcisismo que hayan adquirido en la infancia, sino que, bueno, que también lo han ido adquiriendo, pero la causa es diferente. La causa del narcisismo que sufre el psicópata es por esa superioridad que tiene en el sentido de que no tiene emociones. Eso le da una ventaja respecto al resto de las personas que le hace sentirse superior realmente, porque una persona que no tiene sentimiento de culpa, una persona que no tiene sentimiento del peligro, una persona que no tiene sentimiento de moral de lo que está bien y lo que está mal, es una persona que en lo que es el proceso de la vida tiene una ventaja enorme sobre los demás porque nada lo frena, nada lo limita, mientras que todos los demás nos limita la vergüenza, nos limita la moral, nos limita el qué dirán, nos limita nuestras propias creencias de nuestras incapacidades. Todos son frenos a que nosotros actuemos de cualquier manera o de maneras incluso peligrosas o dañinas para los demás. El psicópata no tiene ninguna de esas limitaciones, con lo cual percibe que él realmente es superior a todos los demás porque puede hacer cualquier cosa sin preocuparse, sin sentir remordimiento, sin sentir preocupación, sin sentir vergüenza, y eso hace que adopten una actitud narcisista, que se comporten como narcisistas o que terminen siendo narcisistas. Por eso siempre decimos que los psicópatas todos son narcisistas, pero los narcisistas no son psicópatas. El narcisista puro es narcisista solamente y no psicópata porque le falta esa frialdad emocional, le falta esa crueldad, esa falta de responsabilidad que tiene el psicópata. Sonia Rodríguez, saludos desde Massachusetts, Estados Unidos. Pedro Jesús, si a eso me refería, gracias. Bueno, he acertado. Mónica Martínez, ¿por qué insisten tanto en volver cuando les dices que no quieres que te contacten después de haber probado muchas veces? Te dice que cambiará y sigue igual la situación. Pues mira, tú misma das la respuesta en la pregunta que me haces, porque lo han intentado muchas veces y lo han conseguido. Normalmente el narcisista conoce los mecanismos por los que funciona la conducta de la víctima, ha vivido con ella, la ha estudiado, sabe muy bien cómo responde, sabe cómo manipularla, entonces siempre tiene esa creencia de que va a volver a poder hacerlo de nuevo. Igual que la conquistó la primera vez, va a poder reconquistarla, o al menos eso cree él.
porque sabe los mecanismos, sabe cómo funciona esa persona, sabe qué es lo que le agrada, lo que le atrae y sabe cómo poder manejar todo eso, ¿no? Por eso insisten e insisten. Normalmente el narcisista lo hace porque es igual que el pescador, ¿no? Cuando va a pescar y conoce las técnicas de la pesca, sabe qué señuelos son los que van con el día que hace, con el tiempo, entonces saben que van al río y que al final van a terminar pescando, ¿no? Al narcisista le ocurre lo mismo. La diferencia, por supuesto, es que las víctimas no son peces. Las víctimas aprenden, las víctimas ven mi canal y van aprendiendo a cómo enfrentarse con el narcisista, de forma que en algún momento esa víctima reacciona, se transforma y cambia y es otra persona completamente diferente que tiene esa capacidad de hacerle frente al narcisista, de frenarlo, de pararle los pies. De eso se trata el canal, de que las personas vayan aprendiendo de su propia experiencia para que no vuelvan a caer en esas situaciones. Ya digo que el narcisista tiene esa confianza ciega, por eso insiste, por eso decimos que el narcisista siempre vuelve, porque no quiere decir que siempre tenga que volver el narcisista, que en el 100% de las ocasiones o de las relaciones se dé que el narcisista vuelva con esa víctima, pero sí que existe la posibilidad porque el narcisista cree que puede hacerlo, porque el narcisista cree que tiene los mecanismos que le permiten recuperar de nuevo a esa víctima. Laura Jorrima, buenos días o noches a todos, saludos desde Holanda. Marisol Martín Rodríguez nos dice, ¿cómo voy a saber que no es narcisista en una cita? Muy buena pregunta, no lo vas a saber. En una cita es muy difícil saber si una persona es narcisista o no es narcisista. De hecho, en una cita o incluso en muchas citas a veces es difícil, pero para todo eso hay un sistema muy simple, que es la prudencia. Que es que una persona no debe caer en un enamoramiento, no debe entregarse, no debe mostrar todas sus cartas en la primera cita. Simplemente lo que uno debe tener en una relación de cualquier tipo, ya sea una relación comercial, ya sea una relación personal, ya sea una relación de trabajo, cualquier actividad que hagamos las personas en la vida, hay que tener prudencia. Hay que ir poco a poco, hay que ir conociendo a las personas. Si tú lo que le vas a dar a una persona es tu propia vida, tú lo vas a meter dentro de tu vida, vas a compartir todo con él, pues yo creo que eso merece la pena el dedicarle un tiempo, el ir poco a poco, el ir analizando de qué persona se trata, el ir fijándote en los detalles. Si tú empiezas a poner límites, si tú empiezas a ir despacio, si tú eres capaz de controlarte, si eres capaz de no caer en ese engaño del narcisista de ir a toda velocidad, es el propio narcisista, si es que es narcisista, el que se va a alejar, porque se va a dar cuenta que no puede controlarte, que no puede meterte en ese ritmo en el que él quiere meterte, que no puede manipularte, que no puede seguir ese proceso de enamoramiento narcisista, que no caes en esa trampa y será él mismo el que se aleje. Pero claro, para eso lo más importante o lo que uno tiene que tener es la prudencia inicial, de ir poco a poco. Tú conoces a una persona, vas a una primera cita, en esa cita hablas, procuras no profundizar demasiado, simplemente tratas de quedar bien, tratas de mostrar una imagen tuya favorable para que se produzca una segunda cita y ya en la segunda cita pues ya vas conociendo un poco más, pero todo hay que ir llevándolo con mucha calma y sobre todo cuando tú detectas cosas que te llaman la atención, lo que siempre hemos hablado, que el narcisista rápidamente empieza a prometer el oro y el moro, que empieza a decirte que tú eres la persona de su vida, que empieza a hacerte unos regalos tremendos, que todo el día te está llamando, que trata de bloquearte con tanto información que te facilita, con tantas cosas que hace, con tantos halagos que te dice. Todo eso, cuando ocurre todo eso, cuando tú ves que las cosas empiezan a darse vuelta, que todo va demasiado rápido, que te sientes enamorada en el primer momento, es precisamente cuando tenemos que poner el freno, cuando tenemos que controlarnos y cuando tenemos que detener un poco esa situación para analizarla con frialdad. Si sigues estos consejos, yo te aseguro que no vas a caer en manos de ningún narcisista. Pero claro, si llega la primera cita y ahí te arrastras y ahí ya le aceptas todo y te comprometes a vivir con él de por vida y te vas a la cama con él y todo transcurre en 3 días, pues seguramente sea una relación que termine haciéndote daño. No sé si un narcisista o no, pero seguramente va a hacerte daño esa relación. Wilder González, ¿puede haber un narcisista empático? Viví un abuso narcisista por más de 15 años y a veces tengo
pulgas narcisistas, siento que las relaciones sexuales serán un ciclo de premio y castigo. Por supuesto que puede ser empático, hemos hablado en muchas ocasiones de la empatía oscura o la empatía instrumental, que es una empatía que simula el narcisista para dar la impresión de que tiene empatía. Entonces puede funcionar de esa manera. Y bueno, lo de las relaciones sexuales de premio y castigo, eso en el narcisista son así, o sea, es de lo que vamos a hablar precisamente hoy, de que el narcisista utiliza el sexo ya una vez pasada la primera fase de enamoramiento, que lo utiliza para enamorar a la víctima. Una vez que eso ha transcurrido, bien sea hombre o sea mujer, va a utilizar el sexo para castigar o premiar a la víctima. Es un instrumento más y un instrumento muy importante que utiliza en la relación. Floris Sabao, el sexo ya no es su punto fuerte y te echa la culpa a ti por su impotencia. Bueno, eso suele ocurrir mucho también a medida que va pasando el tiempo, en la vejez del narcisista, cuando el narcisista se va haciendo mayor, que va perdiendo esa potencia sexual. Esto lo hemos tratado también cuando hablamos de la decrepitud del narcisista, cuando hablamos de que el narcisista se va yendo hacia abajo, una de las cosas que pierde es ese vigor físico, ¿no? Esa potencia sexual. Wilder González, a veces pienso que yo soy narcisista con mi nueva pareja, pero yo soy empático, tema complicado, gracias por su sapiencia, me acompañó en pandemia, me ayudó bastante. Bueno, uno siempre tiene que hacerse un análisis, ¿no? Uno siempre tiene que tratar sobre todo de ver si respeta a la otra persona. Si uno respeta a la otra persona no es narcisista, porque eso va en contra de los principios del narcisismo, ¿no? El principal criterio es que la otra persona crezca a tu lado. Cuando la otra persona crece a tu lado y tú creces con ella también, eso es señal de que la relación es buena, señal de que hay amor, señal de que todo va correctamente como debe ir, ¿no? Sonia y Rodríguez... Sonia y Rodríguez, un narcisista puede estar meses sin tener contacto físico con una persona. ¿Esto es normal en ellos? Bueno, puede ocurrir cuando el narcisista aplica la ley del hielo, por ejemplo, que puede durar durante mucho tiempo. Siempre existe una frialdad, un silencio, también en el aspecto físico de no mantener contacto. Puede ser una forma de ley del hielo, habría que ver un poco las circunstancias, ¿no? Así de por sí un hecho solo no significa nada, pero habría que ver un poco el entorno y las circunstancias en las que ha ocurrido esto. Inmaculada Cruz, el narcisista necesita el sexo en pareja como una persona normal o puede estar sin pareja mucho tiempo. El último psicópata llevó 35 años supuestamente solo hasta que me conoció. Bueno, tampoco hay que creer mucho lo que dicen los narcisistas, ¿no? Porque el narcisista realmente siempre es muy mentiroso. Entonces, posiblemente, si te dice que lleva 35 años sin relación, yo desconfiaría, ¿no? Porque es difícil estar 35 años sin haber tenido ningún tipo de relación. Pero bueno, habría que analizar cada caso en particular. Nat, bendiciones desde Ecuador, gracias por la información. Bueno, vamos a pasar al tema. Y después vamos a continuar ya con las preguntas. Como decíamos, el sexo es uno de los elementos que el narcisista utiliza en la fase del enamoramiento. Es uno de los elementos más importantes. El narcisista trata de deslumbrar a la víctima en todos los sentidos, con halagos, con promesas, rápidamente examina a la persona, se da cuenta de qué es lo que la persona quiere, qué es lo que a la persona le gusta y trata de complacerla en todos esos sentidos. Por ejemplo, la ideología política del narcisista rápidamente se parece mucho a la ideología política de la víctima para sintonizar, para encontrar esa comunicación fácil. Si la víctima es una persona que le gusta el mundo artístico, también el narcisista simula una cierta sensibilidad artística. Todo eso, siempre existe eso que llamamos el almagemelismo, el ser igual que la otra persona, porque eso hace que la persona se sienta comprendida, se sienta identificada, encuentra que tiene mucha proximidad, cree que puede compartir muchas cosas con esa persona. En realidad, en las relaciones no tiene mucha importancia el que la gente comparta cosas, porque cada uno puede tener su propia vida privada, puede tener sus propios gustos, y eso no repercute, no tiene por qué repercutir. Lo importante es que coincidas en determinados aspectos con tu pareja, pero no tienes por qué coincidir en todo, ni en todo tenéis que ser iguales, ¿no? Pero de todas formas eso es algo que en un primer momento impresiona a la otra persona, y el narcisista lo sabe y lo utiliza, ¿no? El parecerse al otro, el ser igual que el otro, el tener los mismos gustos, el compartir
las mismas aficiones. Da la idea de que se puede tener una vida en común muy fácilmente, ¿no? Exactamente igual ocurre en el sexo. El sexo es otro elemento que el narcisista sabe que es muy importante. El narcisista sabe que todas las personas, cuando tienen o tenemos relaciones sexuales, nos dejamos ir, es algo que llega muy fuerte en la emocionalidad, sobre todo cuando juntas ese sentimiento de enamoramiento, todo ese proceso químico que se produce, todo eso lo mezclas con el sexo, que es un potenciador de todos estos procesos neuropsicológicos que se producen en la mente de la persona. Todo eso hace que la víctima se sienta muy identificada, muy unida con el agresor, en este caso, con el narcisista, en este caso, y eso hace que se profundice mucho una relación. Eso el narcisista lo sabe perfectamente, sabe que el sexo tiene ese poder multiplicador de la emocionalidad en las relaciones y lo va a utilizar sin ninguna duda. Va a tratar de rápidamente darse cuenta cuáles son tus gustos, qué es lo que a ti te apetece, va a darse cuenta qué es lo que te hace sentir más, se va a dar cuenta y todo eso lo va a utilizar. Lo que ocurre es que como es una persona vacía, es una persona que no tiene realmente emociones, no tiene sentimientos, en todo ese proceso siempre, si la persona tiene cierta sensibilidad, se va a dar cuenta de que existe un poco de vacío, que existe un poco que no existe sentimiento, que no existe esa comunicación, ¿no? Claro, eso solo ocurre si la persona realmente es muy sensible y si presta atención, porque la persona en ese momento tiene su mente embotada, tiene su mente cegada por todo ese cóctel de tóxicos, de neurotransmisores que están circulando por su sangre, y la verdad es que en esas circunstancias uno tiene poco tiempo para pararse a pensar en lo que está ocurriendo, ¿no? Eso el narcisista lo sabe y lo utiliza. Pero bueno, al principio todo es así una explosión, pero después poco a poco las aguas van volviendo su calma, las cosas se van normalizando y ahí la persona sí puede empezar a reflexionar, sí puede dejar que su intuición funcione. Siempre digo que la intuición es muy importante en estas circunstancias. Uno a veces siente cosas, tiene percepciones de cosas que están ocurriendo, uno a veces la piel le dice que las cosas no son como parecen, que hay algo que no cuadra, que hay algo que no funciona. En ese sentido, ahí empieza la persona a percatarse, a percibirse de que hay cosas que no están funcionando correctamente. Entonces ahora vamos a analizar una serie de puntos en los que una persona se da cuenta de que esas relaciones sexuales pueden terminar haciéndole daño, pueden ser un elemento, un instrumento del narcisista para controlar y manipular tu conducta, para tratar de manejar tu vida, para tratar de hacerte daño, de hacerte sufrir. Lo primero es, como estoy diciendo, esa percepción de que algo hay falso en esa relación, de que algo hay frío, hay algo que no comunica, porque cuando uno tiene una relación sexual mezclada con el amor, lo que ocurre es que uno siente una entrega total por ambas partes. Uno siente que él se está entregando y siente que la otra persona también se entrega y que hay una unión profunda que se produce. Por eso el sexo es decimos que es un potenciador de ese tipo de emociones, es un potenciador de ese tipo de relaciones. A veces cuando las relaciones sexuales funcionan bien y hay esa unión, se superan otra cantidad de problemas, otra cantidad de diferencias. Por eso digo que a veces no es tan importante el ser iguales como personas, porque muchas veces en esa renuncia que se produce en el sexo, en esa entrega hacia la otra persona, uno renuncia a sus propias convicciones o a sus propias ideas, ¿no? Cosa que tampoco es muy recomendable, pero bueno, eso ya es otro. Lo que estoy diciendo es eso, el primer punto, que uno percibe que existe algo falso, que no existe esa comunicación tan perfecta, que todo se queda en una frialdad física, en que físicamente uno se emociona, uno disfruta, uno tiene placer, pero que no existe esa unión emocional, no existe esa unión de almas, no existe esa conexión profunda que debería haberse producido, ¿no? En segundo lugar, uno se da cuenta de que el narcisista se preocupa fundamentalmente por el rendimiento físico, por decirlo de alguna manera, ¿no? El narcisista trata de tener relaciones muy largas, trata de tener relaciones muy físicas, trata de tener relaciones que casi podríamos decir de circo, ¿no?
con diferentes posturas, con diferentes cosas, trata de buscar mucho en esa parte física y sin embargo la parte emocional, la parte de comunicación, la parte de la ternura, la parte del cariño, la parte de esa conexión espiritual que se produce no aparece porque todo se basa en hacer una exhibición, en hacer un alarde físico. El narcisista siempre quiere aparecer como que es un gran amante, como que tiene una gran resistencia, como que puede hacer sentir mucho placer a la persona con la que está, es de lo que presume normalmente, se siente un conquistador, se siente que esa es una forma en la que puede controlar a sus víctimas, que puede manejarlas, pero solamente se queda en la parte física, en la parte, diríamos, de récord, ¿no? De tratar de batir récords en esas relaciones que tiene. En tercer lugar, otro de los aspectos es que prescinde completamente de ese aspecto emocional. Nos damos cuenta de que cada vez que intentamos sacar ese aspecto de comunicación personal, ese aspecto íntimo, por ejemplo, cuando una persona le pide esos momentos de relax, esos momentos de tranquilidad, esos momentos de sentirse juntos, de estar abrazados, normalmente el narcisista es reacio a tener esos momentos porque por una parte es una persona insegura, por otra parte es una persona que no siente esas emociones y tiene miedo a en esas emociones descubrirse, demostrar que realmente no tiene esa capacidad de amar, que no es una persona que esté dispuesta a entregarse, sabe que ahí en el contacto de piel con piel es en donde surge la sinceridad, es en donde se ve realmente si las personas se aman o no se aman. A veces si la persona tiene la sensibilidad para darse cuenta, para fijarse en esos momentos, ahí se percibe realmente que eso es falso, que eso no tiene conexión. El narcisista lo sabe y lo evita pues eso, constantemente con exhibiciones o incluso a veces descalificaciones, decir, bueno, es que tú eres demasiado romántica o demasiado romántico, es que yo creo que ya te entrego todo, ¿por qué me pides más? ¿Por qué me exiges cosas que no vienen? Te estoy demostrando que te amo, te estoy demostrando que te quiero, pero todos son palabras que dicen para no entrar en esa situación en donde tengan que de verdad desnudar su corazón y de verdad mostrar lo que tienen dentro del corazón. Otro de los aspectos esenciales, el cuarto aspecto esencial, es que también te das cuenta de que al final el narcisista, en el fondo, lo único que quiere es satisfacerse él. Lo único que quiere es batir récords, lo único que quiere es demostrarse que es un gran amante, y esto la persona al principio no lo percibe, al principio no se da cuenta porque, como digo, está metido en ese cóctel de emociones, en esa intoxicación, se podría decir, de neurotransmisores, de dopamina, de adrenalina, de todo ese tipo de neurotransmisores y hormonas en su cuerpo están actuando realmente como drogas y en muchas ocasiones también interviene también el alcohol o intervienen también otro tipo de drogas, porque muchas veces las relaciones sexuales se dan después de cenas o se dan después de situaciones en las que la persona ha ido ingiriendo diferentes sustancias, de forma que la persona en principio no tiene esa sensibilidad o esa capacidad para percibir realmente lo que está ocurriendo, pero ya cuando el tiempo va pasando, cuando las cosas se van normalizando, cuando las aguas van volviendo a su calma, se da cuenta de que realmente el narcisista lo único que estaba buscando es cubrir sus propias necesidades, pero no solamente físicamente, sino también en el aspecto de su posición respecto a la víctima, respecto a que siempre trata de estar por encima, siempre trata de ser el que haga la exhibición, siempre trata de decir yo soy el buen amante, yo soy el que hago que estas relaciones funcionen bien, tú realmente no estás a mi altura, tú realmente eres una persona pasiva, que no actúa, que soy yo quien tiene que llevar el ritmo, soy yo quien tiene que marcar el camino, que es otro ejemplo más de frialdad y de desprecio hacia la víctima, y ya ahí se empieza a notar en el sexo, es otro de los aspectos en los que se nota el cambio cuando esa relación pasa de la fase de enamoramiento a la fase de desvalorización. En el sexo también se produce desvalorización cuando el narcisista empieza a despreciar a la víctima, empieza a decirle, pues esto no es así, o esto aquí no eres tan buena, o realmente no me atraes tanto como crees, o hay otras personas que me atraen, o empieza a hablarte de otras relaciones, una cosa muy típica también del narcisista, que rápidamente, una vez que ya ha pasado ese primer momento de enamoramiento, cuando ya sabe
que ya eres dependiente de él, cuando sabe que ya ha generado esa dependencia emocional, empieza ese proceso de desvalorización triangulando. Por ejemplo, hablando de su ex, hablando de una novia que tuvo, hablando de otro tipo de relaciones, contándote los prodigios de las cosas que hacía, tremendas, de los días que podía estar manteniendo relaciones. Todo eso lo hace como haciéndote a ti de menos, diciéndote tú no alcanzas ese nivel, tú no llegas a esta altura. Realmente aquí quien es un prodigio soy yo, pero tú realmente no eres como soy yo, tú estás por debajo de mí y te puedo cambiar cuando quiera, te puedo sustituir porque tengo otras amantes que pueden tener un nivel muy superior al tuyo, o tuve relaciones muy buenas con otras personas. Todo eso realmente forma parte de ese proceso de desvalorización que empieza con el sexo y que es una forma de que la persona vaya tolerando esos abusos, porque en esos momentos la persona se siente indefensa, la persona se siente vencida. Ya digo, a veces se ha ingerido alcohol, también está uno en esas relaciones sexuales, uno adopta un papel también a veces de sumisión. Todo eso hace que la persona transija, que la persona acepte, que la persona calle, que no quieras discutir en esos momentos, y ahí el narcisista lo aprovecha para empezar a machacar, para empezar a humillar, para empezar a vejar, para ver cómo vas bajando tus límites, cómo vas bajando tus límites. En principio uno calla porque no sabe cuando empieza a hablarte de otras amantes, uno piensa que te está contando una experiencia simplemente, pero en realidad no se trata de contar una experiencia, no se trata de que tú lo conozcas mejor, sino lo que se trata es de poner un punto de comparación y decir tú eres inferior, tú no estás a esta altura y además yo tengo libertad para cambiarte cuando quiera y encontrar a otras personas que son mejores que tú. De esta forma te va minando la moral, te va destruyendo la autoestima, te va humillando y te va vejando. Ya en quinto lugar, una vez que ha entrado en este proceso de desvalorización, que ya han pasado estas primeras fases, empiezan las críticas. Es que tú no estás a mi altura, es que he tenido otras amantes que eran mejores que tú, es que no me satisfaces en la medida en que me deberías satisfacer, es que no siempre estás a mi disposición como a mí me gustaría, es que siempre terminas poniéndote demasiado romántica, es que me exiges cosas que yo no te puedo dar porque es que no me conoces, no sabes cómo soy, no me valoras en su justa medida. Empieza todo un proceso de críticas hacia la otra persona que, como digo, empieza muy suavemente y poco a poco se van incrementando y cada vez van a más, hasta que llega un momento en que el sexo se utiliza sobre todo como una forma de posesión, de control, y la víctima termina percibiéndolo, termina sintiendo claramente que realmente, voy a decir quizá una barbaridad, pero termina sintiendo que cada vez que tienen relaciones la está violando o lo está violando. Termina sintiendo como que tiene que ceder, que tiene que aceptar ese tipo de relaciones porque se las están imponiendo, al menos en la forma y en la manera en la que están ocurriendo. Esto es algo que sucede cuando se entra dentro de este ciclo de desvalorización. La persona cada vez, a pesar de que desea tener relaciones sexuales, cada vez le resultan más desagradables, a pesar de que entiende que la relación sexual debería ser un momento muy bueno para tener esa unión, tener ese sentimiento de unidad con la otra persona. Sin embargo, después, cuando ocurre esa relación, siente que realmente la están humillando, se siente vejada, se siente abusada, se siente utilizada, controlada. En sexto lugar, el narcisista, ya metido en este ciclo de abuso dentro de la relación sexual, se enfada cuando la otra persona no le da lo que él quiere, o bien no se lo da con la frecuencia que él lo desea, o bien no hace las cosas que él desea. Ahí ya empiezan las imposiciones. En muchos casos siempre hemos comentado que a veces los narcisistas en muchas ocasiones tienen conductas que podríamos decir que no son conductas tradicionales. A veces te exigen cosas que a ti no te gustan, a veces te piden cosas con las que tú no estás de acuerdo, desde mantener relaciones con otras personas, hacer cosas que tú no deseas, mantener estilos de relaciones que a ti no te gustan. Todo ese tipo de conductas que todos sabemos, no vamos a entrar en muchos detalles, pero todo ese tipo de conductas que muchas veces se producen
y que realmente lo que reflejan es que ahí lo único que prima es el interés del narcisista, y que el narcisista a su vez, como sabe qué es lo que prima, lo utiliza como un elemento más de manipulación, como un elemento de posesión, como un elemento de humillación, exigiendo a la víctima que haga todo aquello que él quiere, cuando él para nada respeta nunca los deseos de la otra persona, cuando la otra persona le pide esa intimidad, cuando le pide ese romanticismo, cuando le pide esa tranquilidad, ese sentimiento, él todo eso lo niega constantemente, nunca cede en ese sentido. Sin embargo, él sí exige que las cosas sean como él quiere, sí exige que las cosas se hagan como él le da la gana, y siempre trata de imponer cosas que violan los deseos de la otra persona, que fuerzan a la otra persona a ceder, que le obligan a eliminar esas líneas rojas que había establecido en algunos estilos, en algunas formas, en algunas tipo de conductas sexuales que a la persona, a la víctima en general, le desagradan. En séptimo lugar, ya en este proceso de destrucción que se va produciendo en las relaciones sexuales, que ya digo que es un elemento muy importante para el narcisista, para manipular, para utilizar y para vejar a la víctima, empieza a llegar el maltrato, empieza a llegar el descuido, empieza a llegar la utilización del sexo. Ya digo, esto sea hombre o sea mujer, aquí no estamos haciendo una diferenciación por el género, lo utilizan tanto los hombres como las mujeres. Siempre hemos dicho que las mujeres tienen mayor tendencia, por su posición social, a utilizar más el sexo, los hombres utilizan más la parte económica generalmente, pero también ocurre en los dos casos que el sexo es utilizado. Aquí empieza ya la exigencia en muchas ocasiones de compensaciones, empieza la utilización del sexo como un castigo. Si no haces esto, no mantienes relaciones sexuales, o si no haces esto, te obligo a mantener relaciones sexuales. En los dos casos puede funcionar. Lo más habitual es que en el caso del hombre obliga a la mujer a mantener relaciones que no desea, en el caso de la mujer que se niega a mantener relaciones para presionar al hombre, para controlarlo, para manipularlo, porque en eso funciona que biológicamente operamos de diferente manera en el sexo el hombre que la mujer, y eso por eso se da ese tipo de diferencia entre las conductas del hombre narcisista y la mujer narcisista, pero en el fondo no deja de ser lo mismo, que es el utilizar el sexo como una moneda de cambio, como una moneda como un arma de humillación, como un arma de presión y de manipulación de la persona. En octavo lugar, siempre finalmente termina llegando la infidelidad, termina llegando la vejación, termina llegando la violencia, como hemos ido relatando, termina llegando también una cierta adicción sexual. Muchas veces este juego de dar y de quitar, este refuerzo intermitente sobre el que siempre hemos hablado, genera a veces en la víctima una cierta adicción, una cierta necesidad de mantener ese tipo de relaciones sexuales que vienen condicionadas por esa adicción que se ha generado con este refuerzo intermitente de te doy y te quito según a mí me da la gana, ¿no? Eso a veces genera una adicción, a veces la víctima sufre de adicción por el sexo con su pareja narcisista, a pesar de que se da cuenta de que eso le hace daño. Es exactamente lo mismo que el drogadicto que se inyecta la droga, a pesar de que sabe que le hace daño, pero necesita esa droga. Muchas veces la víctima cae en esa dependencia sexual del narcisista. El narcisista muchas veces también recurre a la triangulación real, a ser infiel, a tener relaciones con otras personas, pero no solo que sea infiel, sino que se lo hace ver a la víctima. Le hace a veces de una forma subrepticia, a veces de una forma como dejando que se entere de cierta información para que sospeche que eso está ocurriendo, a veces más descaradamente, y todo esto lo hace para hacerla sufrir, para controlar su vida, para destruir su autoestima, para que esa persona no pueda tener ninguna seguridad en sí misma. Y todo esto es un proceso que se inicia, como habíamos visto, en esa fase del enamoramiento, y que poco a poco va llegando a la destrucción total de la víctima,
En el fondo ya sabemos que lo que el narcisista pretende siempre es la obtención de combustible narcisista, es el nutrirse con ese sufrimiento de la víctima, el nutrirse con ese desagrado, con esa reacción que la víctima tiene de tratar de salir de esa situación. Eso es lo que en realidad nutre al narcisista. Por eso el título de este tema de hoy era de cómo el sexo hace daño a la víctima, cómo el sexo, que debería ser algo que uniera, que debería ser algo que sirviera como nexo, como conexión, como fortificación para esa relación. Siempre decimos que el sexo es un multiplicador de las emociones. En vez de multiplicar la unión, en vez de multiplicar el amor, en vez de multiplicar esa conexión, lo que hace es multiplicar el sufrimiento, multiplicar el abuso, multiplicar la vejación. Así que este era el tema de hoy, era explicar este proceso que ocurre en las relaciones sexuales, cómo el narcisista utiliza las relaciones sexuales para conseguir control, para conseguir poder, para conseguir dominio sobre la víctima, de qué manera poco a poco, utilizando por supuesto una serie de mecanismos psicológicos, va tomando el control de la situación, va haciendo que su víctima sea dependiente de él y utiliza todo eso para vejarla, para aislarla, para evitar que se aleje, para todas estas cosas que siempre comentamos que son las finalidades del narcisista. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Vamos a ver un poquitín, nos quedan ya solamente 6 minutos para terminar. Vamos a tratar de responder rápido Celsa Victoria Vázquez, buenas noches, don Antonio. Es horrible, Sonia Rodríguez, es horrible vivir ese modo y también hacer sufrir al otro, verdaderamente es algo enfermizo, por supuesto que sí. Belén Ferrando, buenos días. Mi ex ya está con la anterior mujer a mí, vuelve, yo lo espero. Mientras el bombardeo amoroso hubo mucho sexo, a los 5 meses se deprimió y ya hubo poco y cuando tenía problemas de erección, entiendo. Bueno, no deberías entrar en ese juego del narcisista de voy y vuelvo y juega contigo como quiere, ¿no? Sonia Rodríguez, en la conexión sentimental soy un témpano de hielo. Aurora del Río, qué difícil, doctor, darse cuenta de tal manipulación. Yo he estado ciega y después de 25 años empecé a darme cuenta de mi aislamiento y manipulación tan sutil. Ya estoy recuperada, gracias por su ayuda. Bueno, tú has sido quien ha puesto el esfuerzo para salir adelante, enhorabuena. Manuel Álvarez, qué realidad todo lo que dices, lo viví paso a paso. Sonia Rodríguez, wow, tal cual lo viví, sin saber lo que sucedía. Sonia Rodríguez, a mí me dijeron que yo tenía que ganarme los brazos y las atenciones de él. Efectivamente, siempre trata de poner precio a lo que hace y trata de conseguir cosas a través de... Luisa Naranjo Ramos, cuesta un mundo salir de ese infierno, estoy en esa lucha, jamás pensé que fuese tan malvado, son seres depredadores que te quitan la vida, gracias por sus palabras. Mariflor, don Vicente, cuando el narciso es el que hace el descarte, a uno igual vuelven, aunque sean ellos los que lo descarten. Sí, lo que ocurre es que el narcisista vuelve cuando él quiere y vuelve cuando considera que tú ya estás recuperada, con lo cual te puede volver a hacer daño de nuevo. Por lo que dices, me da la impresión que estás esperando un poco a ver si regresa, ¿no? Deberías reflexionar un poco acerca de la relación que has tenido, a si quieres seguir sufriendo, aunque creas que lo amas. Siempre decimos que en realidad lo que existe es una dependencia emocional. Tendrías que analizar un poco esa relación que tienes con el narcisista. Mónica Martínez dice, qué razón, en el sexo era muy bueno, pero luego lo sentía frío, vacío, al intentar abrirle sus sentimientos eso no me llenaba, al final lo mejor, si se puede, contacto cero, pues la única solución para vivir. Efectivamente, tal como lo hemos relatado hoy aquí, Cuban Girls, saludos desde Cuba, estoy en pleno periodo posparto y descubrí infidelidad de mi narcisista que no sabía que lo era hasta hace prácticamente 2 días. ¿Cómo aplico contacto cero si tenemos una hija? Bueno, siempre comentamos que en el caso de que se tengan hijas, normalmente lo que se debe aplicar es la piedra gris, porque no se puede aplicar contacto cero, ya que igual hay que mantener un contacto con esa persona por el hecho de que se tiene un hijo, ¿no?
Realmente la piedra gris es una técnica, tenemos un libro publicado sobre el asunto, que la piedra gris, tenemos vídeos también en el canal, no es necesario comprar el libro, que es un enfriamiento emocional, un distanciamiento emocional para tratar de no implicarse con el narcisista en nada, mantener distancia, reducir la relación, el contacto solamente a lo que es el tema de los hijos y con una frialdad absoluta, y si eso no es posible, utilizar a una persona interpuesta, es decir, utilizar a un familiar, utilizar incluso a los centros de conciliación que hay, los centros de intercambio de niños, por ejemplo, cuando hay relaciones conflictivas, se pueden utilizar a esas personas para que intermedien, o si no también un amigo, un familiar, cualquier persona. Sonia Rodríguez, es malévolo el ver sufrir al otro. Mariflor, don Vicente, otra pregunta. A mí me pasaba que al principio eyaculaba y luego después de un año de relación no lo hacía. ¿Eso es parte de ellos o será que tenía algo físico? Bueno, eso habría que examinarlo. Puede ser algo que tenga algún problema físico, puede ser que no llegue al nivel de excitación suficiente, que tenga algún problema él sexual, de falta de erección. Bueno, eso ya entra dentro del campo de la sexología, que no es mi campo, pero bueno, algún problema hay, ¿no? Habría que analizarlo en concreto. Trini Siñes Oliver, buenos días Antonio. Cuban Grill, ¿puede manifestar empatía en algún momento? Es que lo he visto llorar otras veces y lo he visto amoroso con nuestra bebé. Eso me confunde sobre sus sentimientos. Puede estar completamente solos un tiempo. Bueno, la empatía, hemos dicho que el narcisista puede simular la empatía, es lo que llamamos empatía instrumental o empatía oscura. Puede hacer ver, y especialmente en esos momentos en los que parece que se le exige que sea emocional, puede hacer ver como que tiene sentimientos o que tiene amor. Pero bueno, tampoco sé si en el caso concreto tuyo si realmente él es narcisista o no lo es, o es una persona que es un poco un picaflor, ¿no? Que le gusta andar con una y con otra y que a lo mejor realmente tenga amor por su hijo, ¿no? Habría que analizarlo con calma, ¿no? Tampoco podemos lanzar diagnósticos así sin base ninguna, ¿no? Magdalena Muñoz, la solución es dejarlo, alejarse de él. Efectivamente, cuando uno detecta a un narcisista, cuando uno detecta una relación que le hace daño, una relación tóxica, uno lo que tiene que hacer es alejarse. Es la mejor solución y la más rápida. Ana Cristina, la persona con la que yo estaba, cada vez que me decía que quería tener un trío, que quería estar con más personas, era su fantasía de todos los días y aunque le expresaba que no quería, parecía no escuchar. Es muy importante en la relación porque el hecho de hacer un trío o no hacerlo no tiene mayor trascendencia, ¿no? Lo que hace falta es que las personas que participan en ello quieran hacerlo voluntariamente. Hay personas a las que les gusta y personas a las que no. Entonces, si tú estás con una persona a la que no le gusta y a ti sí te gusta, pues tendrás que aguantarte, ¿no? No puedes presionar a la otra persona para que haga algo que realmente no quiere. Clarisa Elizabeth Rivera, don Vicente, ¿cuál es su medio de contacto? Me gustaría entrevistarlo. Bueno, lo he puesto al principio, el correo antoniodevicente24@gmail.com. Si vas hacia arriba en el chat, en el segundo o tercer lugar he puesto el correo para las personas que quieran ponerse en contacto. antoniodevicente24@gmail.com. Floris Sabau, qué triste, después de 30 años me di cuenta de lo que pasaba, mi cuerpo somatizó mucho este año, estoy aplicando la piedra gris e intentando salir de esto, espero conseguirlo. Sí, realmente, Flori, son relaciones, situaciones difíciles, pero lo importante, si ya han pasado 30 años, lo importante sería no que hicieras la piedra gris, que es un mecanismo que te puede servir ahora mismo, pero lo importante sí sería que te alejaras de esa persona, de esa relación tóxica, aplicando el contacto cero. Pero bueno, eso hay que analizarlo en su conjunto, ver qué tipo de relación tienes, si existe una dependencia económica, si puedes alejarte fácilmente, pero de todas formas, todo se puede preparar, todo se puede organizar, todo se puede conseguir si uno se lo propone con tiempo y con tranquilidad. No estamos diciendo que uno tenga que hacer las cosas de hoy para mañana, pero si uno está en una relación que se da cuenta que es una relación infeliz, que el tiempo pasa, hemos visto aquí, hemos tratado casos de personas que llevaban hasta 50 años de relación con un narcisista, al final se han alejado
y hoy día disfrutan de una vida enormemente feliz, enormemente disfrutando, aprovechando esas cosas que durante tantos años se le negaron y que no pudieron hacer. Belén Ferrando, no espero a mi ex con agrado, me ha destrozado la vida, será para decirle 4 cositas, me cuesta escribir, tengo poca visión. Bueno, Belén, lo que yo te digo es que no quieras decirle 4 cositas, el contacto cero en lo que se basa es en romper absolutamente todo el contacto, los resentimientos, el deseo de venganza, el deseo de decir 4 cosas como tú dices, no es bueno. Normalmente lo que expresa es que tú no has sido capaz de cerrar ese proceso, no has sido capaz de hacer ese duelo. Cuando una persona quiere alejarse de alguien que le hace daño, no tiene por qué explicarle nada ni decirle nada, simplemente lo que tiene que hacer es alejarse. Si tú tratas de confrontar con un narcisista para decirle algo, al final tú vas a ser la perjudicada, él va a utilizar todo eso para hacerte más daño aún, así que te recomiendo que te olvides de querer vengarte, que te olvides de querer decirle cosas, porque aparte no sirve de nada decirle a un narcisista que te ha hecho daño, que ha sufrido, tratar de echarle en cara, no sirve absolutamente nada, al contrario, eso lo que le demuestra es que ha hecho bien su trabajo, que te ha humillado, que te ha vejado y eso le hace sentir orgulloso, o sea que en realidad lo que vas a conseguir es lo contrario de lo que pretendes. Yo te recomendaría que aplicaras el contacto cero, que te alejaras definitivamente de esa persona y que pensaras en tu vida. Ahí yo te recomendaría que leyeras el último libro que yo he publicado, Cómo se lo explico al corazón, en donde hablamos precisamente de ese proceso de alejarse de un narcisista, de reconstruir tu vida después de un narcisista. Aquí hablamos del proceso de duelo, hablamos de cómo empezar a fortalecer tu autoestima, cómo empezar a disfrutar de nuevo de la vida y cómo dejar atrás al narcisista, porque de lo que se trata es de dejarlo atrás, no de confrontarlo, no de cantarle las 40, no de decirle lo mal que se portó. Eso él ya lo sabe, eso le da igual, no le importa. De lo que se trata es de reconstruir tu vida. Y para reconstruir tu vida, cuanto primero te alejes del narcisista, cuanto más te alejes del narcisista, pues mucho mejor. Celsa Victoria Vázquez dice, en su correo se pueden comprar uno de sus libros. Bueno, si es desde Europa, sí, porque no estamos haciendo envíos directamente fuera de Europa por el tema de los envíos que se pierdan, ¿no? Pero para España o Europa no hay ningún problema. Puedes pedir los libros a este correo y te explicamos la forma de pagarlos y todo eso. Laura Jorrizma, gracias, doctor, buen fin de semana, hasta lunes, buen día, buen descanso, muchas gracias, buen fin de semana, Laura, que lo pases muy bien. Belén Ferrando, entendido, pero me costará, gracias. Sonia Rodríguez, muchas gracias por sus palabras. Magdalena Muñoz, ¿cómo se consigue ese libro? Me interesa. Bueno, si me hablas desde España o desde Europa, si te diriges a Antonio de Vicente 24, te lo podemos enviar nosotros directamente y si no, a través de Amazon. En Amazon entras, arriba he dejado el enlace directo, si buscas en el chat, arriba al principio, yo creo que era el primer chat que he puesto, está el pulsando, te lleva directamente a la página y si no, en Amazon, escribiendo Antonio de Vicente, ya te lleva a la página donde están todos mis libros. Belén Ferrando, jolines, ya estábamos divorciados, 3 meses sin verlo, muchas gracias. Pues mira, aprovecha que llevas 3 meses sin verlo, coge distancia, aléjate, no quieras saber nada de él. Lo importante es tratar de reconstruirnos su vida, tratar de volver de nuevo a la normalidad, tratar de crear tus nuevas relaciones sociales, tratar de hacer realidad esos sueños que tenías y que no pudiste hacer por culpa del narcisista. Luisa Naranjo, gracias por sus palabras, señor, cuesta mucho entender todo lo vivido, fue una mentira, es lo que me hace sentir muy mal. Pues lo que hay que entender es que ya ha salido de ello, hay que sentirse no mal, sino bien, hay que sentirse bien porque uno ha superado esa etapa. No es culpa tuya, tú has caído porque te han manipulado, porque te han vejado, porque te han engañado, la culpa es de él, tú no tienes ninguna culpa, eso es algo que hay que entender, que lo importante es sentirse bien porque uno se ha alejado de ese peligro. Es igual que cuando estás en un trabajo en donde te amargan la vida.
y al final resulta que dejas ese trabajo y te vas y tratas de encontrar otro trabajo. No debes sentirte mal por haber salido de una mala situación, debes sentirte bien porque ya estás fuera, ¿no? Eso es lo importante. Entonces hay que tratar de enfocarse hacia el futuro, enfocarse hacia lo nuevo, tratar de disfrutar cada momento que uno va a vivir sin el narcisista y tratar de reconstruir de nuevo su vida, ¿no? De eso es lo que hablamos precisamente en este libro, cómo se lo explico al corazón. Bueno, ya vamos terminando. María Flor, gracias, solo un escucharlo ya le da paz a usted, don Vicente, a mi corazón. Adriancito Mendoza, estoy en México, me interesan los libros. Yo creo que en México hay distribución de Amazon, yo creo que los puedes comprar por Amazon, no hay ningún problema. Luisa Naranjo, totalmente es pura manipulación. Gracias, gracias, gracias. Floris Sabao, gracias por sus consejos. Silvia Amor, buenas noches, Antonio. Hola, ¿qué tal, Silvia? Saludos desde Argentina, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias a todos, buen fin de semana para todos, que lo paséis muy bien. Sabéis que el lunes estamos de nuevo aquí a las 6:30 de la mañana. Los que estéis interesados en los libros, si me habláis desde España o desde Europa, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com y os lo podemos enviar directamente. Si habláis desde América, podéis entrar en Amazon. Prácticamente yo creo que todo el continente tiene distribución de Amazon. Podéis comprarlos ahí directamente y os lo envían a vuestro domicilio. Bueno, muchas gracias a todos, que tengáis un fin de semana muy bueno, que lo disfrutéis y nos vemos el lunes a las 6:30 de la mañana. Laura Gina Montesinos, saludos desde Puebla, es un apacho escucharlo. Bueno, muchas gracias igualmente. Hasta el próximo fin de semana.